Por favor, si me escuchan bien y si se ve la pantalla. Chicos. Sí, se escucha bien, doctora. Gracias. Miren, yo tengo mi teléfono a la par para ver reacciones, perdón, mensajes o algo, pero me hace interferencia. Entonces, quisiera pedirles, igual que con Lick Marleni, si tienen dudas, pueden interrumpirme, activan su micrófono y la hacen, porque no estoy pendiente de eso en estos momentos. Ok. Bueno, vamos a seguir con enfermedades del tracto digestivo, de diarreas. En esta clase me toca hablar un poquito sobre yardiasis y balantidiasis. Ustedes en Transmisibles 1 vieron estos protozoarios en cuanto a la estructura, a la morfología, factores de patogenia. Si bien en esta Transmisibles vamos a enfocarnos un poco más en la parte clínica, en la prevención, epidemiología, pues tienen que tener en cuenta que vamos a retomar ciertos aspectos del ciclo pasado que nos van a servir para entender cómo estos parásitos van a causar daño en el humano. Entonces, bueno, como objetivos nos han propuesto de la coordinación que vamos siempre a hablar un poquito de factores de patogenia de los agentes, de la patogenia de la enfermedad como tal y cómo se manifiesta en el humano con los signos y síntomas. Además, las complicaciones que estas enfermedades pueden causar en pacientes sintomáticos si no son tratados adecuadamente. Vamos a también interpretar y a hablar de qué pruebas diagnósticas de laboratorio ustedes pueden, como futuros médicos, dejar para poder identificar esas enfermedades. Vamos a hablar de la epidemiología de la enfermedad y de las acciones de prevención y control de las enfermedades. Entonces, si hablamos de yardiasis y balantidiasis, estamos hablando de dos protozoarios. Uno de ellos es flagelado y el otro es ciliado, ¿verdad? Si se recuerdan, estas son formas o estructuras que les sirven a estos agentes para poder moverse. Ok, vamos con yardiasis. Bueno, el género es Yardia, la especie Yardia intestinalis, se puede llamar también Yardia lamblia o Yardia duodenalis. Y si ustedes se recuerdan el ciclo biológico, este parásito posee dos estructuras principales, perdón, dos estadios principales, que son el quiste y el trofozoite. En el caso del quiste, pues recuerden que tiene de 2 a 4 núcleos, es ovalado, tiene esas estructuras de las cuales nos interesa mucho esos fragmentos del disco suctor, porque cuando el parásito se desenquista y surge el trofozoito, el disco suctor es una de las principales estructuras que le van a servir al parásito para causar enfermedad. Recuerden que el trofozoito es la forma vegetativa, la forma que va a causar enfermedad, la forma que se reproduce, y el quiste pues es la forma infectante. Algo importante que tenemos que recordar de Yardia es que este parásito se alimenta de nutrientes del organismo, del hospedero. Tienen que recordar que si estamos hablando de parásitos, son agentes que están en constante competencia con el hospedero por nutrientes, porque aunque sean comensales, sean patógenos, los parásitos en general siempre nos van a quitar algo. Entonces, en este caso, Yardia compite constantemente por nutrientes. Se alimenta principalmente de sales biliares y colesterol. Yardia no puede sintetizar del novo sales biliares, nucleótidos, aminoácidos, hierro y zinc, entre otros nutrientes, pero se ha identificado que tiene genes que codifican la síntesis del colesterol. Entonces, sí nos quita colesterol, pero en teoría también puede sintetizar un poco. Los flagelos le van a conferir la movilidad
y esto va a servir de alguna forma para que el parásito también pueda adherirse al epitelio. Ya lo vamos a explicar más adelante. La forma de reproducción de Giardia es asexual y se da por fisión binaria longitudinal. Luego, vamos a retomar lo del ciclo de vida más adelante. El enquistamiento se va a dar cuando Giardia se ve desprovista de todos los nutrientes, específicamente del colesterol, que es el que más le sirve, así como las sales biliares. Ok. De anatomía ustedes son más expertos que yo, acaban de ver eso. Entonces nos vamos a enfocar para giardiasis en intestino delgado, o sea, es lo que le continúa al estómago, específicamente en duodeno y yeyuno. Más que todo duodeno, pero Giardia también puede colonizar un poco el yeyuno. Hasta ahorita todo bien. ¿Preguntas? Ok. No voy a hacer chistes porque no sé si se ríen o no. No me gustan mucho las clases virtuales porque siento que estoy hablando sola, pero bueno. Ustedes saben que me gusta preguntar, así que por favor respóndanme porque yo sé que ya se saben muchas cosas de las que voy a hablar. Entonces, solo para recordar, el estadio infectante para el humano es el quiste. ¿A dónde vamos a encontrar el quiste? Y Elic Josué mencionaba en su clase de salmonelosis, si no me recuerdo, las enfermedades transmitidas por alimentos, las ETA. Esta es una de esas. Se transmite principalmente por agua y alimentos contaminados con el parásito. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted tomó agüita del chorro y no la hirvió, la tomó directa y se infectó con un quiste de Giardia. Bueno, con un quiste no, porque necesita más o menos 10 quistes para poder manifestar síntomas y signos. Entonces, el quiste entra al llegar al estómago, el pH del estómago hace que la pared quística se reblandezca y pues se dé la exquistación y se forma el trofozoito. Se libera el trofozoito y ese es el que se va al intestino delgado. Luego de esto, ya en el intestino delgado, el trofozoito va a comenzar a adherirse para poder multiplicarse y seguir parasitando esa zona. Como les mencioné, también puede parasitar el yeyuno. Hay literaturas que mencionan que también el ileum, pero para fines de exámenes quedémonos con duodeno y yeyuno. ¿Qué va a pasar cuando pasa al intestino grueso? Cuando llega al intestino grueso, al trofozoito ya no le gustó. Recuerden que en el intestino grueso ya no hay nutrientes, el ambiente ya no es como en el intestino delgado, hay menos agua, no hay colesterol, entonces a Giardia no le gusta ese ambiente y se vuelve a enquistar. Entonces, el quiste va a salir por las heces, ¿sí? Esa es la forma en la que sale y inmediatamente cuando sale, el quiste ya es infectante. No necesita llegar a tierra para ser infectante, como mencionó Lick Marleni, con ciertos parásitos que ustedes ya conocen. Giardia, directamente el quiste que va a salir en las heces ya es infectante. ¿Ok? Entonces, ahí está más o menos, llega al duodeno, coloniza. Acuérdense que es por agua y alimentos contaminados principalmente. Hay otras formas, ya las vamos a ver también. El trofozoito va a salir. Vamos a hablar de la patogenia porque necesitamos saber de qué forma el trofozoito no va a ser barrido del intestino, ¿verdad? Eso es para que lo revisen ustedes en su casa. Ahora vamos con la patogenia. ¿En qué orden se da? Y estos son como los pasos principales para que ustedes se vayan haciendo un mapa mental de cómo se va a dar la enfermedad. Entonces, comienza con la entrada, obviamente, luego con la colonización intestinal y la adhesión. Luego de la adhesión se va a multiplicar, va a seguir causando lesión. Ojo que la lesión la causa desde el momento en que se empiezan a adherir los trofozoitos al enterocito. Y pues termina con la salida del parásito.
Los mecanismos de cómo va a ocasionar daño en el humano son la adhesión y la colonización intestinal, específicamente por el aplanamiento o la atrofia de las microvellosidades intestinales, el aumento de la permeabilidad intestinal y la inducción de la apoptosis, la acción de proteasas, enzimas y toxinas, la alteración de la absorción y digestión intestinal y la evasión de la respuesta inmunitaria del hospedero. Entonces, ahorita vamos a ir viendo cada uno de estos para que les quede claro de qué forma este parásito va a causar enfermedad. Comencemos con la adhesión y la colonización. El disco suctor fue la principal estructura que les mencioné que vamos a ir retomando, además de proteínas del disco suctor y los flagelos. Estas tres cosas van a ser fundamentales para que el parásito pueda adherirse al epitelio intestinal y no pueda ser barrido fácilmente por todas las sustancias, lo que va pasando en el tránsito intestinal en el duodeno. Entonces, el disco suctor actúa como una ventosa. Ustedes se recuerdan de eso. Los flagelos, por una fuerza hidrodinámica constante que van a estar ejerciendo, le van a servir como para impulsarse y seguir adheriéndose más. Es como que estén nadando contra el epitelio. Entonces, además del disco suctor que ya ejerce una fuerza negativa sobre el epitelio del enterocito, con ayuda también de las proteínas del disco suctor, los flagelos van a estar haciendo una fuerza extra para que no puedan ser barridos fácilmente. ¿Qué proteínas van a estar actuando para poder ayudar al disco suctor a adherirse? Las yardinas, la tubulina, la actina, miosina, la tropomiosina, la vinculina y las BSP, que son proteínas variables de superficie, que van a estar rodeando a toda la yardia. Ustedes ya saben, muchas de estas les suenan porque las vieron en fisiología cuando vieron la parte de contracción muscular. Entonces, ejercen o ayudan en la misma medida al parásito. Además, el daño por lectinas, específicamente la taglina, que es una proteína que va a estar exfoliando el tejido. Exfoliación es como la que se hacen en la cara, ¿saben? Cuando para limpiar impurezas y eso, pues lo mismo pasa, pero imagínense ya no en cara, sino en el epitelio intestinal, que es un poco más, acuérdense que está rodeado de mucosa, es un tejido más sensible, y si hay exfoliación por la taglina, hay lisis celular, y eso va a llevar a una apoptosis, y esto va a causar el aumento del índice mitótico debido a la taglina. ¿Y qué quiere decir el aumento del índice mitótico? Quiere decir que el enterocito va a estar muriendo, va a haber apoptosis, van a surgir nuevos enterocitos, pero van a ser inmaduros y no van a poder llegar a su punto de madurez como para poder hacer muy bien la función de digestión y absorción, ¿verdad? Entonces, de nada me sirve que aunque mueran, se reproduzcan o se dividan y salgan nuevas células intestinales si no van a hacer la función que necesito que hagan, ¿verdad? Ok, todo lo que estoy hablando necesito que lo lleven y lo mantengan en su mente para cuando veamos la clínica, porque los signos y síntomas dependen de esto que estamos hablando en este momento. De esa forma van a adherirse y van a colonizar el epitelio intestinal, o sea, van a tapizar todo el epitelio del duodeno, parte del yayuno tal vez, y de esta forma igual hacen el efecto de una barrera mecánica. Como hay tantos trofozoitos pegados, que va a haber una disminución en el área de absorción y digestión, del intestino. Y de esta forma también va a haber un aplanamiento de las microvellosidades. Y ustedes saben que las microvellosidades son importantísimas en el intestino delgado. Vamos a ver entonces ahora el aumento de la permeabilidad intestinal. Y esto está muy relacionado a lo que ya mencioné. Y este aumento de la permeabilidad se va a dar principalmente por acción de las caspasas 3, 8 y 9, que son proteínas que van a dañar el epitelio, y la proteína VAX asociada a BCL2.
Recuerden fisiología y bioquímica, no sé si recuerdan, pero la proteína VAX tiene mucho que ver con la apoptosis y las proteínas BCL2 también. En este caso, bueno, lo tuvieron que haber visto en bioquímica porque tiene que ver con lo de la producción, cómo se desarrolla el cáncer. Pero en este caso, la proteína VAX lo que va a hacer es una inducción de la apoptosis. Está muy implicada en la apoptosis, a diferencia de la BCL2 que previene la apoptosis. Pero en este caso la apoptosis se va a dar gracias a la proteína VAX. ¿Qué más va a causar el aumento de la permeabilidad intestinal? La alteración de la zonula occludens 1. Si ustedes se recuerdan también, la zonula occludens está implicada en estas uniones estrechas y lo pueden ver aquí en inglés, tight junctions. La zonula occludens va a verse alterada. Acuérdense que está constituida por proteínas, específicamente la claudina, la ocludina, y al ser destruidas o rotas, entonces va a haber un aumento de la permeabilidad en el enterocito. Y eso va a afectar en gran medida y por eso es que se da parte del cuadro clínico como es la diarrea a la cabeza. Vamos con la acción de proteasas, enzimas y toxinas. Miren, hay autores que mencionan que no necesariamente Giardia produce toxinas. De hecho, no tenemos nombre de toxinas. No está dilucidado. Sin embargo, mencionan que puede haber producción de toxinas y hay una toxina hay un gen de una toxina que es, eso solo como dato, que es homóloga a una toxina que produce una serpiente venenosa. Entonces es parte de los síntomas. Es decir, por ejemplo, si a mí me pica esta serpiente, que no interesa ahorita qué especie es, yo voy a tener o presentar ciertos síntomas. Entonces, que son similares a los que se presentan en Giardia. Esa es la homología que se ha hecho con la toxina o las posibles toxinas que Giardia produce. Pero bueno, sí nos interesa saber las proteasas y enzimas que va a producir Giardia que le van a ayudar a alterar todo en el enterocito. ¿Cuáles son? Las cisteínproteasas, las hidrolasas, las sulfatasas y la Giardia Pain o Giardia Pine 1. Todas estas proteínas van a colaborar a Giardia para poder causar daño en el epitelio intestinal y alterar la barrera epitelial como tal, en el sentido que va a haber un aumento de su permeabilidad. Además, y esto es clave también, la alteración de la absorción y digestión intestinal se va a ver, en este caso disminuida, por todo lo que ya hablamos, además de que la disminución de las lipasas pancreáticas también está pasando y la disminución de las disacaridasas. Si ustedes se acuerdan, y esto quiero que lo recuerden, importante porque para el cuadro clínico es algo clave para poder saber más o menos qué tiene mi paciente, según las características de la diarrea que me está describiendo. Entonces, si ustedes se recuerdan, en Bioquímica 2 tuvieron que haber visto la lipólisis, la lipogénesis, todo lo que tiene que ver con grasa, con lípidos. Entonces, las lipasas pancreáticas, si se recuerdan, van a emulsificar a las grasas por medio de las sales biliares. Las gotas de lípidos se van a reducir a micelas por las sales biliares. ¿Y de qué dijimos que se alimenta Giardia principalmente? De sales biliares. Entonces, hay una disminución en sales biliares porque Giardia me las está robando a mí. Yo no voy a tener la capacidad, bueno, mi intestino no va a tener la capacidad de degradar las grasas, entonces no se van a poder absorber. ¿Y qué va a pasar? Lo vamos a manifestar en la diarrea. Más adelante, ya llegamos ahí. Hay una disminución en la acción de las disacaridasas también. Entonces, no va, por lo mismo que les mencioné, de la barrera mecánica que causan los trofozoitos, que va a haber una disminución en el área de absorción, en el área de superficie de absorción del intestino. Entonces, estamos claros que principalmente la disminución de actividad de lipasas y de disacaridasas va a alterar la absorción y la digestión intestinal. Eso entre muchas otras, porque sabemos que
va a haber una alteración en la absorción de todos los nutrientes. Les pongo las lipasas porque pues la diarrea grasosa es la principal, de las principales manifestaciones clínicas, que ya vamos a ver cómo se le llama a ese tipo de diarrea. Pero ustedes saben que si no hay absorción, estamos hablando que no haya una buena absorción de nutrientes, de vitaminas, de hierro, de todo lo que necesitamos para nutrirnos como seres humanos. Y por último, no menos importante, ustedes saben que hay muchos microorganismos, hay bacterias, virus, parásitos, hongos, que tienen la capacidad de evadir la respuesta inmunitaria del huésped. Este es uno de esos parásitos. ¿De qué forma lo va a hacer? Si se recuerdan que les mencioné las proteínas variables de superficie, las BPS o BSP. Ok, estas proteínas están rodeando a Giardia. Están rodeando toda la superficie del parásito y eso va a hacer que evadan la respuesta inmunitaria del hospedero. Están evadiendo la IgA. Acuérdense que la IgA está en mucosas, es de las principales inmunoglobulinas de mucosas y específicamente en el intestino, ¿verdad? En la mucosa del intestino delgado en este caso. Entonces, ¿qué va a pasar? Y yo sé que esta imagen está como un poco de bioquímica o algo así, hay muchísimas señalizaciones, pero cuando les vaya hablando me van a ir entendiendo de qué se trata esto. Entonces, quiero que vean estas líneas rojas que están aquí. ¿Las ven? No sé si se ve la flechita de mi mouse. Sí, se logra ver. Ok, gracias. Entonces, las PAMs del parásito van a ser reconocidos por, bueno, recordemos cuáles son los PAMs. Ustedes ya vieron inmunología el ciclo pasado, entonces quiero que retomen parte de su conocimiento que está por ahí escondido de inmunología, porque lo vamos a hablar en este momento. Los PAMs son los patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, los PAMs del parásito van a ser reconocidos por los receptores tipo TOL, específicamente el TLR2 y el 4, en que están en las células hospederas. ¿Qué va a pasar? Los receptores tipo TOL van a enviar una señalización o muchas señalizaciones para que el sistema inmunitario responda y se va a dar una producción de interleucina 1 beta, del factor de necrosis tumoral alfa y de la interleucina 6. Esas tres principalmente van a estar actuando. Muchas citoquinas y muchas quimiosinas, pero principalmente estas. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa es como la defensa del huésped, del hospedero, y Giardia va a degradar todas estas citocinas y quimiosinas por medio de la cisteína proteasa, que fue una de las principales proteasas que les mencioné en las diapositivas anteriores. Entonces, las cisteína proteasas le van a servir a Giardia para poder degradar las citocinas y las quimiosinas. ¿Qué más va a pasar? Y aquí están las flechas rojas como cortadas. Esto va a haber una disminución, todo esto que está causando Giardia va a dar una disminución en la producción, bueno, en la acción, en la actividad del óxido nítrico. Y si hay una disminución en la actividad del óxido nítrico, va a haber una disminución, no va a poder haber una quimiotaxis adecuada, una quimiotaxis de los neutrófilos. Entonces, ¿quién va a ir a defender si no llaman a los neutrófilos? ¿Verdad? Están los macrófagos, están todos los fagocitos que ustedes ya conocen, pero no va a haber una señalización adecuada. ¿Qué más? Eso también hace que disminuya la capacidad que tienen las células dendríticas para presentar antígenos. Entonces, ¿qué está pasando con mi inmunidad? No va a estar respondiendo adecuadamente porque no hay una señalización adecuada. Pero no solo por el óxido nítrico, ¿ok? Sino que aquí también Giardia va a estar bloqueando la acción de la interleucina 2 y de el interferón gamma, ¿verdad? No solo es esto, hay muchas otras cosas, pero las que yo les estoy mencionando son las que quiero que ustedes manejen. Esto ahorita no lo vamos a ver, esto sí. Algo importante es que las respuestas, ustedes saben, recordemos a las células TH, T helper 2 y 1, ¿verdad? Que son importantes para la respuesta inmunitaria. En este caso,
por todo lo que ya estamos hablando aquí, Giardia va a hacer que la respuesta TH2 esté por encima de la TH1. Recordemos un poco, los TH1 son más efectivos para infecciones de intracelulares en general, y la TH2 va a ser una respuesta un poco más efectiva para parásitos y alergias. Como estamos hablando de un parásito, entonces por eso aquí está en desnivel. La respuesta TH2 va a ser un poquito mayor de la TH1. Va a perderse el equilibrio de las respuestas inmunitarias. ¿Qué va a pasar? Por eso va a haber una disminución de la actividad de los macrófagos. Uy, aquí es protección, disculpen la dislexia. Protección tisular. La protección tisular va a estar, va a haber una protección tisular, es decir, no va a haber una inflamación adecuada. Y por eso, recuerden que la inflamación es una especie de protección para nosotros también. Sí hace daño, pero pues protege. En este caso, todo esto, el hecho que no hayan macrófagos actuando adecuadamente, que no hayan neutrófilos, que no hayan células presentadoras de antígeno actuando adecuadamente. No es que no haya, sino que no van a estar ejerciendo su función. Esto va a dar paso a una infección crónica y persistente. Es decir, el parásito va a seguir causando daño y no va a haber nada más que hacer que la infección se haga crónica, ¿verdad? Entonces, todo lo que acabamos de hablar, necesito saber si hay dudas porque pasamos a la clínica y vamos a poner en práctica lo que ya hablamos de patogenia. ¿Alguna pregunta? No, doctora, yo diría que todo claro. Todo bien, ok. Igual, si tienen preguntas en lo que va del camino, pueden ir haciéndolas, ya saben. No tengo problema con eso. Si no, igual, anotan sus preguntas al final de la clase o si no me buscan después, no hay problema. Ok. Las manifestaciones clínicas. Importantísimo, y yo les voy a dar un tip de estudiante de medicina. Para esta clase yo revisé dos parasitologías, unos artículos y la medicina interna de Harrison, que la Harrison es como la Biblia para un estudiante de medicina del área clínica. Ustedes van a tener que leerla en el futuro. Sin embargo, a mí me parece curioso que para enfermedades infecciosas o transmisibles no hay mucho en Harrison, porque ya se enfoca mucho más en enfermedades no transmisibles. Entonces, aprovechen esta materia porque de aquí ustedes se van a llevar su conocimiento para el próximo año. Así que todo lo que aquí les decimos, bueno, ahorita vamos a hablar de ciertos signos y síntomas que son importantes para que ustedes puedan comenzar a llenarse de terminología médica que van a usar en el futuro. Y es que ustedes tienen que hablar varios idiomas. Tienen que hablar inglés, español. Sí, tienen que hablar inglés, por lo menos lo básico. Español, la terminología médica y la terminología que van a utilizar con sus pacientes. ¿Ok? No es que esté diciendo que los pacientes son ignorantes, pero ustedes saben que todo, yo con mi mamá, aquí en mi familia puedo decir yo, no puedo hablar como con ustedes. Ustedes van a aprender a hablar, a usar términos clínicos importantes, pero que ustedes van a usar palabras para traducirle a su paciente lo que están queriendo decir. Así que esto, yo creo que más de alguno de esos ustedes ya lo conocen. Si tienen dudas de algún significado de una palabra, me dicen, por favor. En cuanto al cuadro clínico, hay dos formas principales, la forma asintomática y la forma sintomática. En el caso de la forma asintomática, son portadores sanos. Bueno, no están sanos porque tienen el parásito, pero no presentan manifestaciones clínicas, entonces no hay forma de saber si están o no enfermos. Claro que aunque no presenten las manifestaciones clínicas específicas de esta enfermedad, no quiere decir que no puedan infectar a otros. Entonces, siempre hay que tomar medidas de precaución, ¿verdad? Con todos los pacientes. Y la forma sintomática, pues tenemos de dos tipos, la forma aguda y la forma crónica. La giardiasis aguda se va a caracterizar principalmente por dolor abdominal, por la diarrea, que puede ser explosiva, puede ser profusa, puede ser acuosa,
Profusa quiere decir abundante, ¿verdad? Y esteatorrea. ¿Qué es esteatorrea? Es una diarrea grasosa o grasienta. Diarrea esteatorreica o esteatorrea es el término adecuado para describir la diarrea por giardia, la que comúnmente se da. En este caso, recordemos que principalmente porque no se están absorbiendo casi que nada de los nutrientes y la grasa mucho menos. No es un signo, ¿verdad? No es un síntoma específico para esta enfermedad, porque cualquier otro síndrome de mala absorción causado por cualquier otra cosa, incluso enfermedades no transmisibles como un cáncer de estómago o algo así, puede causar una esteatorrea. Así que no es específico de giardiasis, pero en cuanto a parasitosis me parecería que casi que está gritando que es giardia. Pero bueno, ¿qué más? Anorexia e hiporexia. ¿Qué quiere decir esto? Pérdida completa o disminución del apetito. No anorexia nerviosa, que esa es diferente, ¿verdad? Cuando las personas no comen porque se perciben de cierta forma. No, esta es anorexia a causa de la infección. Es decir, el paciente de verdad no tiene nada de hambre o no quiere comer casi nada. Meteorismo y flatulencia. Ojo, que yo se los he puesto así en parejita a esos, no porque sean lo mismo, sino porque tienen mucho que ver el uno con el otro. En este caso, el meteorismo y la flatulencia. ¿Sí saben qué es meteorismo? No, doctora. Ok, gracias. Vaya. Bueno, la flatulencia ustedes saben que es la expulsión de gases, ¿verdad? Acumulados en el intestino. El meteorismo es la acumulación de gases, ¿verdad? Solo acumulación y eso causa la distensión del estómago, distensión abdominal. Entonces, el meteorismo es la acumulación de gases y la flatulencia es la expulsión de estos. El tenesmo es otro síntoma importante. Recuerden que los signos son los que se pueden medir o se pueden ver y los síntomas son los que el paciente refiere que tiene, pero usted no puede estar seguro de eso. Entonces, el tenesmo es la sensación de querer defecar, mas no poder hacerlo. Eso es. Y todo eso, el meteorismo, el tenesmo, todo esto va a causar el dolor abdominal. Además, puede haber náuseas y vómitos y borborismos aumentados. Borborismos son los ruidos intestinales, que normalmente todos tenemos, pero cuando hay parasitosis como estas, están aumentados. El paciente puede sentir que, ay, que la tripa está sonando, no sé, y usted lo puede escuchar también con el estetoscopio. Entonces, a eso se le llama borborismos. Y la fiebre, bueno, aquí les he puesto estas cosas con asterisco, ¿verdad? En el caso de la giardiasis crónica, aquí abajo está, es la presentación clínica más frecuente, generalmente, la giardiasis crónica. Fíjense que, así, aquí, la fiebre tiene 3 asteriscos, entonces esta se da en raras ocasiones. Quiere decir que un cuadro de giardiasis generalmente no tiene fiebre, no presenta fiebre. Que puede estar, sí puede estar, por eso se los he puesto. Ojo, que es un cuadro clínico, como pueden ver, muy florido. No significa que el paciente va a tener todo lo que estoy hablando ahorita. No. Puede tener algunos, puede tenerlos todos, claro que sí, pero no es regla que todos mis pacientes que a los que yo les encuentro o les detecte giardia van a tener todos estos síntomas. No, pueden ser solo algunos. Incluso pueden haber parasitosis como esta, en las que va a haber presencia de diarrea, pero posteriormente puede haber un periodo de estreñimiento. O probablemente, que no es lo común en giardia, pero puede pasar, probablemente nunca tener diarrea y de un solo estreñimiento y todos los demás signos y síntomas. Entonces, nada en medicina es 2 más 2 es 4, ustedes saben, siempre lo digo. No va a estar un cuadro clínico tal y como está en el libro. A veces sí, y es bien bonito porque usted recuerda, esto lo leí, está literalmente en mi paciente como está en el libro, pero no siempre pasa. Así que no se casen con que todas las giardiasis van a tener todos estos que están en este cuadro. Puede tener uno, puede tener dolor, diarrea, puede tener tenesmo, náuseas, vómitos y lo demás no, ¿verdad?
En el caso de la yardiasis crónica, vamos a tener una diarrea persistente. Por esto que mencionamos aquí, por la cronicidad que Giardia tiene la capacidad de quedarse bastante tiempo en el intestino sin ser detectado. Ojo, aquí voy a regresar aquí, disculpen que no lo dije en el momento. Las proteínas variables de superficie, a mí me gustaría que no abrevien las cosas, yo aquí las abrevio por practicidad, pero ustedes saben que yo siempre prefiero que escriban el nombre completo. Entonces, las proteínas variables de superficie son importantísimas porque le dan la variación antigénica al parásito. Entonces, esto se ha detectado que tiene, o Giardia tiene la capacidad, o tiene 180 o 200 genes que hacen que se cambien estas proteínas constantemente. Por eso es que se da la persistencia y la infección crónica, gracias a las proteínas variables de superficie, que eso no lo mencioné como tal. Pero bueno, regresando a la cronicidad, yardiasis crónica, puede haber una diarrea persistente. Ojo, que en la yardiasis crónica pueden estar todos estos signos y síntomas de la yardiasis aguda o unos cuantos, ¿sí? Y además de estos, van a estar estos, ¿verdad? No es que solo va a estar esto, puede haber de todo en la yardiasis crónica. Además de la diarrea, puede haber astenia y adinamia. ¿Qué es astenia? Es algo similar a la fatiga, ¿sí? Fatiga, cansancio, pero no de que se quedan sin aire, sino cansancio físico. La adinamia, que no es nada más que el paciente está sin energía, sin ganas de hacer nada, como cuando ustedes ya se desvelaron y para un parcial y el siguiente día no quieren hacer nada. No se desvelen, no es bueno ir a un examen sin dormir, perdón. Entonces, eso es astenia y adinamia, ¿verdad? ¿Por qué se da esto? Porque el paciente está deshidratado o está en malnutrición, ¿verdad? Entonces, si no puede absorber sus nutrientes, ¿de dónde va a sacar energía para vivir, verdad? Entonces, eso es importante porque su paciente llega literalmente malito. Usted le ve la cara y sabe, no, sí anda mal. ¿Qué más? En los niños específicamente y en adultos mayores de 60 para arriba, la malnutrición, en los niños la talla baja, ¿verdad? Porque hay un retraso en el desarrollo del crecimiento y la pérdida de peso, tanto en niños como en adultos, ¿verdad? Todo esto da o es consecuencia del síndrome de malabsorción. Esto es otra clave para yardiasis. Hay un síndrome de malabsorción, ¿verdad? Entonces, que es la pérdida de peso corporal rápida y el desequilibrio hidroelectrolítico. Algo importante, el periodo de incubación para Giardia. Esto puede variar de acuerdo al autor, pero quedémonos de 12 a 20 días. Pueden ser menos, pueden ser más, incluso 45 días. Hay autores que mencionan semanas, pero el periodo de incubación es de 12 a 20 días. Dejémoslo así para fines de exámenes. Ustedes ya saben qué es periodo de incubación, ya lo vieron. Y la dosis infectante va a ser, para que yo pueda manifestar signos y síntomas de yardiasis, tengo que haber ingerido de 10 quistes o más. Esto es necesario, los 10 quistes, para poder manifestar la clínica. Ok, tenemos manifestaciones extraintestinales. Uy, me voy a apurar un poquito porque vamos con balantidiasis también. Las manifestaciones extraintestinales pueden ser cutáneas, como la urticaria, que son esas ronchas, pero usted ya no va a decir ronchas, a partir de aquí va a decir abones con H, ¿verdad? Que son las ronchas que salen cuando hay un tipo de alergia. Esto se da por la hipersensibilidad tipo 1, ¿verdad? Manifestaciones oculares como la uveitis, la coroiditis, que son la inflamación de la uvea y la coroides, que son capas del ojo, si se recuerdan, que están ubicadas entre la retina y la esclerótica, y pueden haber también hemorragias retinianas. En el caso de las oculares no se sabe con certeza a qué se deben, pero sí se asocian mucho a yardiasis. Bucales, como las aftas son el típico fuego que mencionamos a veces, ¿verdad?
La glositis, que es la inflamación de la lengua, y la queilitis, que es la inflamación de los labios. Esto que está aquí es una queilitis. Todo esto en las manifestaciones bucales se debe a la deficiencia de vitaminas y minerales por el síndrome de mala absorción. Y en el caso de articulares, pues la artritis reactiva o sinovitis aséptica, que es la inflamación de las articulaciones y esta es causada por una hipersensibilidad tipo 2, que es la artritis reactiva. Se inflama la articulación debido a qué? Es debido a la respuesta inmunitaria que está ocasionando el parásito, pero no solo ataca el parásito del cuerpo, sino también va y ataca articulaciones porque las detecta como si hubiera algo extraño ahí también. Entonces esas son manifestaciones extraintestinales y tenemos las complicaciones de giardiasis, principalmente la deshidratación, si hay una diarrea persistente, la desnutrición en niños y en adultos mayores específicamente. ¿Puede haber anemia? Sí puede haber anemia. En este caso va a ser microcítica hipocrómica, que esta se debe a una deficiencia de hierro, o anemia ferropénica, que es lo mismo, es porque el hierro no se está absorbiendo adecuadamente. Como aquí generalmente no hay una diarrea con sangre, no hay disentería en giardiasis, no es por no es porque estoy perdiendo sangre, sino porque no estoy absorbiendo el hierro adecuadamente. El retraso en el crecimiento que les mencioné en los niños también, el déficit cognitivo, porque si no estamos absorbiendo nutrientes no vamos a poder desarrollarnos bien. Y las complicaciones raras, pues la artritis reactiva que les mencionaba anteriormente, la colecistitis y la pancreatitis, ¿verdad? Que colecistitis, la inflamación de la vesícula biliar, y la pancreatitis, inflamación del páncreas. Pruebas de laboratorio rapidito, vamos a ver pruebas en heces. Como lo que ustedes ya han visto en el laboratorio, ¿verdad? En una muestra de heces para encontrar quistes principalmente. Claro que se pueden encontrar trofozoitos si hay una diarrea acuosa, ¿verdad? Porque el trofozoito sigue su curso en el intestino hasta el intestino grueso porque sí hay agua. Entonces, sí pueden haber trofozoitos, pero principalmente se encuentran quistes. Hay técnicas de concentración y pueden ser también por una biopsia duodenal, con una muestra de tejido duodenal o contenido duodenal para encontrar trofozoitos. También están los ensayos de inmunofluorescencia directa, en los que se va a detectar el antígeno de Giardia, ¿verdad? Que son muy específicos y muy sensibles. Está ELISA también, que igual detecta antígenos con un cambio de color al unirse al anticuerpo del antígeno. Y es muy específico y muy sensible también, que tiene una especificidad del 100% y sensibilidad del 98%. En pruebas de laboratorio, pues también tenemos la inmunocromatografía, que igual va a detectar antígenos en heces. Estas son pruebas rápidas. La cápsula de Bill o de Beal, el enterotest o la prueba de la cuerda, que es lo mismo, que antes, esto ya no se hace, bueno, entiendo que ya no, por lo menos nosotros no lo dejamos, no es de rutina, igual que la biopsia duodenal no es de rutina, la biopsia es un método muy invasivo. En este caso, una cuerda está amarradita a una cápsula de gelatina que se traga y se va al intestino y ya se retira la cuerda y salen trofozoitos, pero es poco sensible. Y los estudios moleculares como la detección del DNA del parásito en materia fecal por PCR, que también es muy específico y muy sensible. En la epidemiología, pues podemos hablar que es una enfermedad cosmopolita, es una zoonosis, hay más de 280 millones de personas sintomáticas en el mundo, ¿verdad? La prevalencia en países desarrollados, porque sí hay Giardia en países desarrollados, es de 2 a 5%, en países en desarrollo de 20 a 60%. El reservorio son los animales domésticos, ¿verdad? Humanos. El hábitat de Giardia, ya dijimos, duodeno y yeyuno específicamente, y la vía de transmisión pues, puede ser digestiva, ¿verdad? Fecal oral, si usted se lava mal las manos y se autoinfecta o se reinfecta, y la transmisión oroanal, que es por prácticas sexuales de esta forma.
Hospederos susceptibles, pues los niños, adultos mayores, y en pacientes con hipogamaglobulinemia también, y los turistas. No son los únicos, cualquiera puede ser capaz de poder infectarse y manifestar enfermedad por Giardia. ¿Verdad? Miren, todos los puntitos rojos significan que ahí hay Giardia, está en todo el mundo. La prevención siempre para enfermedades transmisibles va a ser el lavado de manos, la higiene personal, desinfectar frutas y verduras, evitar regar hortalizas, que ya la mayoría no se ponen a hervir ni nada por el estilo. No hay que regarlas con aguas residuales. Dentro de lo posible, tomar agua embotellada. Yo sé que eso es imposible para la economía de nuestro país, pero sí agua potable, pero aún así lo ideal es llevar el agua a ebullición, filtración y purificación del agua con yodo o cloro. Todo esto usted tiene que saberlo porque usted, además de tratar a su paciente, va a enseñarle a cómo prevenir estas enfermedades. Vamos con balantidiasis, esto es más cortito, ¿verdad? Recordemos que igual en este caso el género es Balantioides, no es Balantidium, es Balantioides, es el único término aceptado actualmente. Yo lo estudié como Balantidium todavía, ahora es Balantioides. La especie que va a infectar al humano principalmente es Balantioides coli. Igual que en Giardia tenemos quiste y trofosodito. Eso es solo para que recuerden más o menos cómo va la estructura. Y lo importante aquí es los cilios, que van a ayudarle también y le van a conferir movimiento, ¿verdad? Tiene un metabolismo anaerobio y utiliza los carbohidratos como fuente de energía. Este parásito tiene reproducción asexual por fisión binaria transversal y reproducción sexual por conjugación. Y la locomoción es por los cilios, ¿verdad? Eso solo para recordar. Ahora cambiamos de intestino, nos vamos al intestino grueso, específicamente colon sigmoides, ¿verdad? Bueno, el colon en general. El ciclo biológico igual es otra enfermedad transmitida por alimentos. El quiste va a estar infectando, va a estar en agua y en alimentos contaminados. Se va a desenquistar en el intestino delgado y los trofosoditos avanzan hacia el intestino grueso, en donde van a invadir, multiplicarse. Luego se enquistan cuando llegan al recto y salen los quistes en forma en las heces. Y ya cuando salen inmediatamente también son infectantes. Esta es la patogenia, se van a adherir a la superficie del intestino grueso, los cilios van a contribuir a eso también y proteínas de adhesión. Los cilios, como este parásito es el más grande que infecta al humano, si se recuerdan. Entonces, los cilios ejercen la movilidad y esta está chocando contra la pared intestinal y de esta forma puede dañarla también. Y esto le sirve para poder colonizar e invadir. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, en Giardia no hablamos de invasión para nada, solo hablamos de adhesión, porque Giardia no ingresa al intestino, solo se adhiere. En cambio, Balantioides sí ingresa al intestino, invade el intestino. Se multiplica y se alimenta de lo que encuentra. Se alimenta de bacterias, se alimenta de materia orgánica, ¿verdad? Y come de todo. Enzimas proteolíticas también le van a servir para poder hacerlo de adherirse y posteriormente invadir el intestino y causar daño. ¿Como cuáles? Como la hialuronidasa, la cisteína, la serina, el ácido aspartico y metaloproteasas. Estos van a digerir proteínas que están en la mucosa, van a dañar el epitelio y de esta forma el parásito puede penetrar el intestino grueso. Y la evasión de la respuesta inmunitaria también sobrevive y se va a multiplicar y poder invadir. Las manifestaciones clínicas son un poquito menos, un cuadro menos florido que giardiasis. El periodo de incubación va de días a semanas, no hay algo específico. Podemos dejarlo de 3 semanas a 6 semanas. Puede ser menos, puede ser más. La dosis infectante igual que Giardia, 10 quistes o más para que usted pueda presentar signos y síntomas.
Igual, puede haber forma asintomática en forma de portadores que pueden transmitir la enfermedad y la forma sintomática que puede ser balantidiasis aguda y balantidiasis crónica. Si se fijan, está fácil aprenderse las enfermedades porque se llaman igual que el parásito que la causa. Ok, puede haber dolor abdominal. En este caso sí va a haber diarrea disentérica, va a haber diarrea con sangre, moco, ¿verdad? Porque el parásito está causando daño, está destruyendo, está invadiendo, no solo se adhiere. Hay distensión abdominal, hay tenesmo y flatulencia, que ya les hablé de estos, náuseas y vómitos y deshidratación. Todo esto puede o no puede estar, ¿verdad? Pero generalmente la diarrea sí va, aunque como les mencioné puede haber periodos de estreñimiento también. En la balantidiasis crónica hay diarrea con gleras, que es moco. Entonces, es diarrea mucosa. Puede haber moco en las heces y también puede haber estreñimiento. Puede haber astenia y adinamia si la diarrea es persistente. Cefalea, que es dolor de cabeza. Usted ya no va a decir dolor de cabeza, va a decir cefalea de ahora en adelante. Y anorexia, ¿verdad? Las complicaciones. Y la balantidiasis no es que sea tan común. De hecho, estas dos enfermedades de las que les he hablado hoy no están tan presentes. Giardia sí está presente, no tan común como amebiasis, pero sí está presente. Balantidiasis es mucho más poco común, pero no significa que no haya. Entonces, la forma fulminante es peligrosísima. ¿Sí? Si usted no detecta a tiempo esto, puede causar complicaciones como estas. La hematoquesia, que es el sangrado del intestino. No es la diarrea disentérica, no es lo mismo, es sangrado del intestino. Entonces, en la diarrea, claro, se ve como que si fuera diarrea con sangre, pero la causa del sangrado no es la diarrea, es el daño al intestino. Eso es hematoquesia. Puede haber ulceración o perforación intestinal, que un hoyito chiquito basta para hacer destrozos en la cavidad abdominal, porque con una perforación intestinal eso es grave, eso es quirúrgico. Si no se repara a tiempo, el paciente puede morir. Si hay o apendicitis, estas cosas, la ulceración, si se rompe una úlcera intestinal o se perfora el intestino o hay una apendicitis, eso puede llevar a la peritonitis. La peritonitis es la inflamación del peritoneo, de la cavidad abdominal, y la mayoría de estas cosas pueden llevar al paciente a la muerte. Entonces, puede haber necrosis, que como Lic Marleni les mencionó, es necrosis focal, igual aquí. Necrosis es la pérdida no hay una irrigación adecuada en el intestino y entonces hay isquemia. Si hay isquemia, hay necrosis y si hay necrosis, hay muerte. Y hay que reseccionar, hay que quitar ese pedazo de intestino. Hola, doctora. Hola, doctora, ya casi. 2 minutos, 2 minutos. Sí, gracias. Hay que quitar el pedazo de intestino porque si no puede haber isquemia en todo y eso es peligrosísimo. Puede haber neumoperitoneo, que es el paso del aire al peritoneo, donde no debe haber aire. Puede haber un absceso hepático o un absceso en los riñones o en el intestino mismo. Puede haber uretritis, cistitis y pielonefritis, que es la inflamación de la uretra, de la vejiga y de los riñones. Y todo eso puede llevar a un shock hipovolémico y a la muerte. Así que si ven, la balantidiasis no es muy común, pero es una enfermedad que es bastante complicada si no se trata a tiempo. Pruebas de laboratorio, pues parecidísimas a lo que vimos en yardiasis, montaje al fresco para identificar trofosoditos o quistes, preparación de frotis con técnicas de concentración, la endoscopía de biopsia, que no es de rutina porque son más invasivos, y la inmunofluorescencia indirecta o la hemaglutinación indirecta para detectar anticuerpos en sangre. En cuanto a la epidemiología, es cosmopolita también, más que todo en regiones tropicales, subtropicales, es una zoonosis. Hay más de 200 millones de infectados también en todo el mundo, específicamente Asia, África y América Latina. El reservorio principal son los cerdos, también los primates, ratas, perros y gatos, pero principalmente son los cerdos, ¿verdad? Esos son los que nos pueden contaminar. El hábitat
el intestino grueso, la vía de transmisión principalmente fecal-oral y los hospederos susceptibles, niños, adultos mayores e inmunodeprimidos. En la prevención y control es similar a yardiasis, la adecuada higiene personal, el lavado de manos, las condiciones adecuadas para los que crían cerdos, así como están estos disfrazados de astronautas. No tanto así. Suficiente con gorros, guantes, mascarilla para poder tener crianza de cerdos. Claro que esto no se ve en este país. Allá en Opico he visto crianzas de cerdos y las personas andan con su ropa de día y así se van a la casa y, ¿verdad? La contaminación cruzada, todo eso es importante saberlo. En los estudios coproparasitoscópicos periódicos en los trabajadores de crianzas de cerdos es importante. La eliminación adecuada de las heces también y consumir agua embotellada o agua potable o ebullición, filtración y purificación del agua, ¿verdad? Todo eso es importante. Todo eso necesito que le den la importancia adecuada para todas sus clases porque ustedes van a instruir a su paciente para cómo prevenir esta infección. ¿Ok? Eso sería todo, Doc. Y la Muchas bibliografía. gracias. Muchas gracias, doctora. Jóvenes, tienen psicología, por favor, se